cada uno de ustedes que se han ido conectando conforme hemos estado avanzando en este tiempo de oración, de fruto fiel. Gracias por estar presente. Aquellos que nos ven a través de redes sociales, bienvenidos. Y vamos a continuar con la meditación de la palabra. Estamos en el capítulo 7 del libro de Josué, un libro que está ministrando tanto en nuestras vidas, un libro que habla de posesión del territorio, un libro que nos habla de cómo usted y yo debemos estar para tomar posesión de la promesa. Vimos en el día de ayer cómo el pueblo de Israel, después de tener una victoria tan tremenda como fue en Jericó, Josué envió a 2 espías o a unos cuantos espías para poder inspeccionar el siguiente territorio que tenían que conquistar. Era una ciudad pequeña llamada Ai. Nada tenía que ver con la ciudad de Jericó, pero el problema que causó fue que ellos comenzaron a confiar más en su fuerza, en su ejército, que no en Dios. Y por eso no encontramos en la Escritura de que ellos consultaran a Dios. El inspeccionar, el reconocer el territorio para hacer esa estrategia, indica que ellos comenzaron a caminar por vista y no por fe. Y este capítulo 7 tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos de que como Dios nos dio la victoria ayer, ya siempre va a tener que ir así. Ya no guardamos nuestra vida en santidad, ya no guardamos nuestra devoción por Dios. Ya pensamos que por hecho de que Dios nos tiene que dar la victoria. Y no es así. Bueno, no estamos exentos, como hablamos ayer, de que una victoria en el pasado nos siga dando victorias. No, esto es un día a día. La vida cristiana es una vida de paso a paso. Entonces, muchas veces no queremos esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque eso confronta nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y en lugar de buscar el consejo de Dios, queremos hacerlo a nuestra manera. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dieron por hecho de que Dios le iba a dar la victoria. Y ellos tuvieron una actitud soberbia. Y como dice la palabra en Proverbios, donde hay una actitud soberbia, hay una caída de altivez tremenda, ¿no? Entonces, ellos fueron derrotados por un ejército muchísimo menor, menos potente que el que ellos tenían, porque dijeron, no, con 3.000 soldados ya más que suficiente. Y subieron a pelear contra Ai para conquistar Ai, y lo que salieron fue derrotados, avergonzados, y también provocó que 36 soldados murieran. Ahora, lo peor no era eso. Lo peor aún era que Dios dijo que si ellos tenían esta actitud, Dios no podría estar con ellos y ellos no podrían hacer frente a sus enemigos. Y la orden era que ellos tenían que exterminar, tenían que destruir todo anatema, todo aquello que había provocado el pecado que estaba dentro del pueblo, había provocado la derrota. Y ayer lo dejamos en el versículo 12, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 13, que dice así: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Fíjese que Dios mandó a santificar al pueblo de nuevo. Ya lo hizo antes de cruzar el Jordán, lo hizo haciendo pacto, ¿verdad? Y mandando que se circuncidara ahí en Gilgal. Y el motivo de esta consagración era para nada más y nada menos que volver a tener la presencia y el poder de Dios a su favor. Amados, la orden fue santificaos. Usted y yo sabemos lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Y algo que usted y yo necesitamos es santidad. Si queremos enfrentar luchas, batallas, necesitamos estar santificados. Necesitamos estar viviendo, valga la redundancia, una vida en santidad, apartado de todo mal. Continúa el versículo 14 diciendo: os acercaréis pues mañana
por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Fíjese que, aunque para Dios no había nada oculto, eh, para el pueblo de Israel, para Josué en este caso sí que estaba oculto. Era desconocida la familia, la tribu que había cometido el pecado. Entonces, amados, entendamos algo, a Dios no se le puede engañar. Y eso usted y yo lo hemos descubierto miles de veces. No hemos creído que somos más listos que Dios porque podemos engañar al hombre, pero al final, para Dios no hay nada oculto. Una vez escuché a un predicador decir que el pecado secreto en esta tierra es un escándalo abierto delante de Dios. Y eso es una realidad. Por mucho que nosotros queremos esconder nuestro pecado, tener pecado oculto, para Dios no hay nada oculto. Y hay un secreto en nuestra vida, hay un secreto para los demás, pero para Dios eso es un escándalo abierto, eso es más que conocido. Y fíjese que la sentencia para aquel que había cometido pecado, la tribu que había cometido pecado, la familia, era que fuera quemado. Y no solamente él, sino todo lo que tiene ahí. Está hablando de cosas materiales y está hablando también de familia. Una vez que Dios tratara con el pecado o con el pecador, por supuesto que vendría de nuevo la bendición de Dios sobre la nación, pero estamos hablando de toda la nación. Toda la nación se va a aprovechar de, de haber tratado con el pecado. Y en este caso vemos que Dios culpó a todo Israel porque dijo Israel ha pecado. No dijo el nombre, no dijo fulanito ha pecado, sino Israel ha pecado. Vamos a ver ese principio ahora más adelante. Dice el versículo 16, pues Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Wow, fíjese, no se sabe exactamente cómo se hizo esto. Puede ser que se hiciera por suerte, pero en la Biblia encontramos de que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Es decir, en aquel tiempo hay algo como el Umín y el Tubín, no sabemos muy bien qué es, pero cada vez que lo consultaban era como echar suertes, ¿no? Entonces no sabemos bien en qué consiste, pero lo que está claro es que Dios tomaba la decisión, Dios tenía el control de esa decisión. Entonces, Dios podía haber indicado desde el principio a Josué quién era el culpable. Pero el no hacerlo así, creo yo que fue porque sabemos que Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Y que es grande en misericordia. Amados, Dios siempre, y ya lo hemos hablado en tiempo anterior, Dios siempre nos da tiempo para arrepentimiento. Y como dice en Romanos el apóstol Pablo, tenemos que entender que la bondad, que la benignidad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento, como dice en Romanos. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios es tardo para la ira, que Dios es grande en misericordia y que Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos, es lo que tenemos que hacer. Y Dios dio tiempo a Acán para arrepentirse. Vemos durante toda la escritura prácticamente que cuando Dios da la oportunidad de arrepentirnos, Dios nos perdona. Dios perdona nuestra maldad, Dios perdona nuestra iniquidad, Dios perdona siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos y confesamos el pecado. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Acán se hubiese arrepentido?
Conociendo a Dios, yo creo firmemente de que eh, Dios le hubiera perdonado. Pero ahora fíjese, mientras Josué iba pasando por las tribus, escogiendo y separando a tribus, separó a tribu de Judá, después a tal familia, después a tal familia. Yo creo que mientras Josué era dirigido por Dios, buscando el culpable, yo creo que Acán estaba temblando. Eso tuvo que ser una experiencia terrible, como diciendo, "Buah, es que me van a descubrir. Ya han escogido la familia, la tribu mía, wow, ya, ya era un sin vivir, amados. Yo por eso siempre digo que es más fácil ser santo. Porque una vez que hay pecado, tienes que mentir sobre mentira para poder ir encubriendo, para no ser descubierto. Por eso la palabra nos dice ser santos como yo soy santo. Amados, y cuando uno vive en santidad, uno descansa. Amados, los que hemos sido pecadores, y aquí no hay nadie que no haya sido pecador, hemos tenido pecados ocultos, sabemos que es un sin vivir. Y sabemos que tenemos que estar siempre escondiéndonos y mintiendo. Y, amado, durante todo ese tiempo, Acán tuvo que estar recordando exactamente lo que había tomado, había, mejor dicho, robado, ¿no? Porque recordemos que Jericó era la primicia y Dios dijo, no toquéis nada, no toméis nada, esto es para mí. Era la primicia en la tierra prometida. Entonces acá en ese momento tenía que estar pensando lo que había cogido y cuánto deseaba no haberlo hecho. Amados, si es que entendamos algo, el arrepentimiento lo debemos recordar antes de cometer el pecado, no después. Amado, y usted sabe que el pecado tiene muchos placeres, pero las consecuencias son terribles. Por eso la palabra nos dice de que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar. Me encanta el Salmo 32, ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos meditando en Salmos. Salmo 32 dice de que aquel que confiesa, aquel que ora en tiempo de angustia, en tiempo en que Dios puede ser hallado, dice que la inundación de muchas aguas no le van a llegar hasta él. Y eso quiere decir que si confesamos, habrá consecuencias. Si no confesamos, habrá consecuencias, pero la diferencia es que si usted y yo confesamos, como dice el Salmo 32, las muchas aguas no nos llegará. ¿Por qué? Porque Dios nos va a proteger. Dios va a traer su gracia, su misericordia, su perdón sobre nuestras vidas. Y las consecuencias no serán tan terribles como cuando no confesamos, cuando ocultamos nuestro pecado. Así que Acán tenía que tener un terror en su cuerpo. Dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Fíjese que fue encontrado Acán. Acán significa problema, significa tribulación, significa alguien conflictivo. Y fíjese que por su desobediencia murieron 36 personas inocentes. Amados, nunca debemos subestimar cuánto daño puede causar un hombre, una mujer fuera de la voluntad de Dios. Terrible, terrible. Fíjese que por la desobediencia de Abraham en Egipto, casi le cuesta la vida a su esposa. Por la desobediencia de David, cuando a él se le encendió la chiripiorca y dice, bueno, vamos a hacer un censo y que Dios no había autorizado. Murieron 70.000 personas inocentes. ¿Se acuerda de Jonás? Por su desobediencia casi mueren todos los que estaban en el barco. Por eso vuelvo a repetir, no debemos subestimar el daño que causamos cuando no estamos en la voluntad de Dios. Wow. Entonces, amados, vemos cuán terrible
Es el pecado, porque la orden de Dios es, al que sea encubierto, tienes que quemarlo, tienes que aniquilarlo, no solamente a él, sino a su familia y todo lo que tiene. ¡Wow! Qué cosa tremenda, ¿verdad? Hay mucho que aprender en este capítulo 7. Y aquí encontramos la segunda causa de la derrota. La primera fue que no consultaron a Dios. Y la segunda causa de esa derrota fue que eh, tenían en su ejército un soldado desobediente. En el versículo 20 continúa diciendo, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces, fíjese que Acán no mostró en ningún momento ni excusas ni arrepentimiento por haber desobedecido a Dios, por haber traicionado a su nación Israel, por haber causado la derrota, haber causado la muerte de 36 soldados inocentes. Lo único que hizo fue mostrar remordimiento una vez que fue descubierto. Wow. Muchas veces nosotros somos igual. Muchas veces no confesamos porque tenemos orgullo, no confesamos porque tenemos vergüenza, tenemos temor de la vergüenza pública, de lo que van a decir, que van a pensar. Pensamos más en nuestra reputación que no en la reputación de Dios. Y eso nos impide confesar. Yo creo que Acán estaba pensando, diciendo, bueno, a ver si pasa de largo, a ver si no se dan cuenta que soy yo. Tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de confesar y no lo hizo. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjese qué desprecio a las cosas de Dios. No vi entre los despojos. Era la primicia para Dios. Era lo que Dios le tocaba. Pero él lo menospreció. Cuando Dios dijo, no toquéis nada de Jericó, no toméis nada porque la plata, el oro va a ser consagrado para Jehová. Así que dice que él vio entre los despojos plata y oro, más o menos. Se calcula que eran casi 2,5 kilos de plata y medio kilo de oro, un poquito más de medio kilo. Entonces, vemos que el pecado de Acán fue la codicia. Ese deseo apasionado por poseer, por tener, por disfrutar cosas materiales, sin importarle la orden de Dios. Él vio, codició y tomó. Y fíjese que ese fue exactamente el pecado en el Edén. En Génesis 3, en la caída del hombre, usted puede leer el versículo 6, cómo la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. ¡Wow! Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y ya de paso le dio al marido y también comió. Vamos, el error de Acán fue pensar que podía quedar con su pecado escondiendo el botín. Lo escondió en medio de su tienda. Lo mismo que Adán y Eva, que pensaron que podían escapar y esconderse de Dios. Vamos, Amán no tuvo en cuenta, o Acán, perdón, no tuvo en cuenta lo que Dios hizo por él, cómo Dios lo cuidó a él y a su familia durante el desierto en esos 40 años. No tuvo en cuenta cómo Dios le cuidó al pasar el río Jordán y le dio la victoria en Jericó. Acán no tuvo en cuenta que Dios, digamos, aceptó a Acán como hijo cuando hizo el pacto en Gilgal con la circuncisión.
Fíjese que a pesar de todos esos beneficios de Dios hacia Acán, él decidió desobedecer. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios ha hecho por nuestras vidas? Y nosotros decidimos desobedecer. Decidimos hacer lo que nos da la gana. A pesar de todos los beneficios, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por nuestras vidas, nosotros decidimos dar la espalda a Dios y vivir como nos dé la gana. ¡Wow! Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Fíjese, Acán no era pobre, no era pobre. Tenía oro, tenía dinero, tenía todo lo que necesitaba. Tenía ovejas, asnos. Amados, Acán no era pobre, pero él codició, él quería más. Él quería más. Verso 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un montón, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Fíjese, ¿por qué nos has turbado? Ya vimos que la actitud de Acán hizo que Dios culpara a todo Israel. Vamos a ver que cualquier desobediencia a Dios afecta a todo el campamento. Ya Moisés en Deuteronomio ya advirtió al pueblo de Israel de que Dios estaba en medio del campamento. Y por eso el campamento tenía que ser santo. Y lo vuelvo a repetir, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a toda la congregación. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, primera carta de Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, una pequeña cantidad de pecado que se acepta, que se tolera entre la congregación, puede contaminar a toda la congregación. Un ejemplo, un pequeño chisme. Eso va contaminando toda la congregación. Entonces, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a toda la congregación, a todo el pueblo. Es más, afecta también a tu familia. ¡Wow! Porque las consecuencias, hemos visto aquí, que no solamente lo pagó él, lo pagó también la familia. Escuche, la Biblia dice de que no tendrán que pagar los padres, los hijos por los padres. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué permitió que Dios que apedrearan a toda la familia y los quemaran a toda la familia? Dice que el tesoro estaba escondido en medio de la tienda. Entonces, toda la familia seguramente era cómplice, sabían del pecado y no lo denunciaron, no lo corrigieron. Por eso Dios permitió que también ellos murieran, era cómplice de ese robo. Entonces, el pecado privado será público en algún momento, nada permanece oculto. Y eso va a cosechar consecuencias. Fíjese que Acán pecó y trajo deshonra y muerte a su nación, a su tribu, a su propia familia y a sí mismo. Wow. Ahora, amados, ¿qué hacer para evitar las derrotas como en este capítulo 7? Lo primero,
Entender que si mantenemos un pecado, Dios no va a estar con nosotros ni nos va a bendecir. Segundo, debemos santificarnos para estar en la presencia de Dios. Debemos santificarnos a través del arrepentimiento, a través de la confesión. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tercero, necesitamos quitar el pecado de nuestra vida para siempre. Dios dijo, tenéis que destruir el anatema. Y destruir el anatema es destruir el pecado, es quitar el pecado. Y para eso vamos a tener que confesarnos, porque el que confiesa sus pecados, el que no lo encubre, dice la palabra, va a prosperar. Pero el que confiesa y se aparta, va a alcanzar misericordia. Y si algo usted y yo necesitamos es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, quita el pecado para siempre. ¿Se acuerdan cuando un montón de gente quería apedrear a una mujer que le habían encontrado en adulterio? Jesús le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Amados, ya le dije anteriormente, este fruto fiel debemos entender que es un tiempo para consagrarnos, para santificarnos, porque se trata de guerra. El fruto fiel es guerra espiritual y tenemos que entrar en guerra en santidad. Si no, vamos a tener derrotas tremendas. Por eso, si hay pecado en su vida, quítelo, confiéselo, apártese y va a hallar misericordia de parte de Dios. Amén. Aleluya. Por favor, líder Emilce, si puede conectar su micrófono y orar en dirección a la palabra de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que es una palabra, Señor, de la cual ha entrado, Señor, a nuestro corazón, Señor. Quita, Señor, todo pecado que haya oculto, Señor, en nuestros corazones, Señor, para así continuar, Señor, santificándonos, Señor. Ahora en este momento, Señor, que estamos, Señor, de fruto fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que la victoria la vamos a tener, Señor, contigo, Padre. Y que sea bajo tu voluntad, Señor, no con la nuestra, sino bajo la tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por levantarnos, Señor, día a día, Señor, para hacer estas peticiones y estas oraciones, Señor, por este fruto fiel, Señor. Este fruto fiel, Señor, de la cual, Señor, será un fruto para ti, Señor. Y sabemos, Señor, que con los testimonios, Señor, serán frutos, Señor, para tu reino, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, amados y amadas, gracias por estar presente. Continuamos mañana con el fruto fiel. Será un tiempo hermoso, un tiempo de intercesión, de clamor por las vidas, sabiendo de que Dios es fiel. Amén. Así que tenga un día lleno de bendición, lleno de la gracia, de la misericordia de Dios sobre sus vidas. Que usted pueda confesar, santificarse, apartarse de todo pecado, porque Dios quiere darle una victoria. En el nombre de Jesús lo bendigo. Beso en el corazón. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, fruto fiel. Shalom.